Chicos, tengan muy buenas tardes. En esta ocasión voy a explicar algunos ejemplos sobre lo que es la fuerza magnética, definiendo primeramente en qué consiste la fuerza magnética. Y podemos decir que cuando una carga se encuentra en medio de un determinado campo magnético, tal es el caso de que tenemos dos imanes, en medio de esos dos imanes se está dando un campo magnético, definido aquí por las rayitas que observan. Ahora bien, cuando una carga se encuentra en un campo magnético y se desplaza, ya sea hacia arriba o hacia abajo, esta carga justamente experimenta una determinada fuerza debido al campo magnético que se ejerce por los imanes. Entonces, quiero comentarles de que el campo magnético es perpendicular, en este caso, a la dirección de esa carga. Entonces, si esa carga se dirige hacia abajo o hacia arriba, es perpendicular al campo magnético. Entonces, vamos a definir las fórmulas. Dentro de las fórmulas tenemos que, primeramente, la fuerza magnética queda expresada de la siguiente manera. La fuerza magnética es igual a la carga multiplicado por la velocidad de esa carga multiplicado por el campo magnético por el seno del ángulo. Muy bien, que sabemos que pues el valor de la carga, esa carga dijimos que lleva una determinada velocidad, ya sea hacia arriba o hacia abajo, que es justamente perpendicular al campo magnético que se está dando en medio de esos imanes, multiplicado por el seno del ángulo. En este caso, como la velocidad es perpendicular al campo magnético, entonces aquí sería un ángulo de 90 grados. Muy bien, ese es el valor de la fórmula de la fuerza. Ahora tenemos también otra fórmula que nos dice que el radio es igual a la masa multiplicado por la velocidad sobre la carga multiplicado por el campo magnético. También tenemos otra fórmula, que esta fórmula quiero comentarles que se utiliza para encontrar la fuerza magnética sobre corrientes, es decir, la voy a anotar por aquí, que es igual que la fuerza magnética sobre corrientes es igual a la intensidad de esa que circula, podríamos decirlo, sobre un determinado conductor por la longitud de ese conductor, tal es el caso que puede ser un alambre, por el campo magnético, por el seno, en este caso, del ángulo. Muy bien, tenemos por ahí entonces esas tres fórmulas. Bueno, voy a pasar a los ejemplos. Y dice el primer ejemplo. Dice que un campo magnético entre los polos de un imán, ¿sí?, en forma de U. Tenemos un campo magnético, dice por aquí, se los voy a ir identificando, entre los polos de un imán que tiene forma de U, es de ¿cuánto? Es de 0.0005 teslas. Si una carga positiva, por aquí nos da el valor de la carga, dice que esa carga es positiva y es de 3.2 por 10 elevado a la menos 19 culones, se mueve con velocidad, nos da por ahí una velocidad de 10 elevado a la 6 metros por segundo. Dice que se mueve en dirección perpendicular al campo, es lo que les explicaba hace un ratito. Luego nos pide, calcula la fuerza magnética que experimenta la carga. Muy bien, como ya identificamos los datos, solamente los vamos a copiar. Decimos que dentro de los datos primeramente tenemos un campo magnético.
determinado por la B, que nos dice que el campo magnético es igual a 0.0005 teslas. Luego nos dice que si una carga positiva, da el valor de la carga, que es de 3.2 por 10 a la menos 19 coulones, se mueve con una velocidad de, voy a mover por aquí un poquito, una velocidad de, por ahí nos dice que es de 10 elevado a la 6 metros por segundo, y se mueve en dirección perpendicular al campo. Luego vamos a calcular la fuerza magnética, es lo que vamos a encontrar. Nos dice por ahí que ese imán tiene una forma de U, ¿sí? Una forma de U. Vamos a identificar, ¿no?, polo norte y polo sur. Luego dice de que entre medio de esos dos polos se dirige una carga. Bueno, no nos dice hacia dónde, si hacia arriba o hacia abajo, pero sí nos dice que se dirige de forma perpendicular. Si sabemos que el campo magnético se está dando de esta manera, ¿sí? Entonces la carga, vamos a decir que se dirige hacia abajo, ¿sí? La carga se dirige hacia abajo, entonces esa velocidad es perpendicular al campo magnético que se está dando entre medio de esos dos polos. Ahora bien, a partir de esos datos vamos a determinar la fórmula, y nos dice por ahí que la fuerza magnética es igual a la carga por la velocidad por el campo magnético por el seno del ángulo. Entonces decimos por ahí primeramente las fórmulas y decimos que la fuerza magnética es igual a la carga multiplicado por la velocidad por el campo magnético por el seno del ángulo. Entonces la fuerza, bueno, vamos a decir aquí sustituyendo. Y bueno, me voy a pasar para acá para tener más espacio. Vamos a decir entonces que la fuerza es igual a la carga. ¿Cuánto vale la carga? Dice que es de 3.2 por 10 elevado a la menos 19 coulomb por el valor de la velocidad, que es de 10 elevado a la 6 metros por segundo, voy a mover por aquí de nuevo. Nos dice por ahí por el campo magnético, que el campo magnético es igual a 0.00030, ¿verdad? 0.005 teslas multiplicado por el seno del ángulo. Como nos dice justamente que la velocidad de esa carga es perpendicular al campo magnético, entonces aquí se forma un ángulo, podríamos decirlo por aquí, un ángulo de 90 grados por, en este caso, el seno, ¿sí?, el seno de 90 grados. Bueno, hoy solamente efectuamos y vamos a decir que 3.2 por 10 elevado a la menos 19 por 10 elevado a la sexta por 0.000, son 3 ceros después del punto, 5 por el seno de 90 grados por el seno de 90 grados. Este es igual a 1.6 por 10 elevado a la menos 16, ¿qué? A la menos 16 serían aquí newton. Muy bien. De esa manera hemos calculado el valor de la fuerza magnética
el valor de la fuerza magnética de esa carga, que experimenta esa carga en medio de ese campo magnético. Bueno, seguimos con el otro ejemplo. Nos dice por ahí el otro ejemplo. Nos dice de que un ion negativo viaja a 10 elevado a la 5 metros por segundo y entra en una región donde hay un campo magnético de 0.02 teslas, cuya fuerza es de 0.23 por 10 elevado a la menos 15 newton vertical y hacia abajo, con un ángulo de 270 con respecto a la horizontal. Si la dirección del campo magnético es perpendicular al plano y entrando en él determina la dirección de la velocidad y el valor de la carga. Muy bien. Primer paso, identificar los datos, ¿verdad? Hay un ion, dice que es un ion negativo que viaja a una velocidad de 10 elevado a la 5 metros por segundo y entra en una región donde hay un campo, que hay un campo magnético de 0.02 tesla, cuya fuerza, el otro dato, cuya fuerza es de 0.23 por 10 elevado a la menos 15 newton vertical y hacia abajo. Nos dan por aquí un ángulo que vamos a identificar si es ese ángulo el que vamos a ocupar, y dice que si la dirección de B es perpendicular al plano, entrando en él hay que determinar la dirección de la velocidad, y el valor en este caso de la carga. Muy bien, si tenemos por ahí que, bueno, vamos a identificar primero los datos. Si tenemos por ahí que dentro de los datos primeramente tenemos la velocidad, que es de 10, la velocidad de esa carga, que es de 10 elevado a la 5 metros por segundo. Hay un campo magnético ¿sí?, que es de 0.02 teslas. Hay una fuerza magnética que es de 0.23 por 10 elevado a la menos 15 newton. Y luego, ojo, aquí hay algo bien importante. Aquí nos dan un ángulo, pero dice 270 grados con respecto a la horizontal, si la dirección del campo magnético es perpendicular. O sea que ya hemos definido anteriormente que todo lo perpendicular forma un ángulo de 90 grados. Entonces, aquí no ocuparíamos este ángulo, sino que sería el ángulo de 90 grados, porque nos dice que es perpendicular. Entonces aquí sería un ángulo de 90 grados. Y luego vamos a determinar, bueno, aquí dice la dirección de B, de la velocidad y el valor de la carga. Muy bien. Entonces, vamos a determinar eso. Si sabemos que en este caso, vamos a decir que la fórmula es igual, que la fuerza es igual a la carga multiplicado por la velocidad, por el campo magnético, por el seno del ángulo. A partir de esos datos vamos a decir de que ¿qué es lo que andamos buscando? Andamos buscando el valor de la carga. A partir de eso quiere decir de que vamos a despejar. Vamos a decir aquí despejando. Vamos a reinscribir carga por velocidad, por el campo magnético, por el seno del ángulo. Hemos definido en otras clases anteriores que cuando las variables multiplican, lo contrario que se hace para poder despejar, dividen, ¿verdad? En este caso queremos dejar sola la variable carga. En este caso, como estas variables están multiplicando, entonces van a pasar a dividir. Entonces aquí sería por, ¿sí?, sobre la velocidad, por el campo magnético, por el seno del ángulo. Como lo que se hace a un lado se hace al otro,
que pasaría también a dividir, que sería velocidad por el campo magnético por el seno del ángulo. Sabemos que todas las variables inversas se cancelan, entonces me quedó que la fuerza sobre la velocidad por el campo por el seno del ángulo, todo eso es igual al valor de la carga. Teniendo ya despejado esa fórmula, básicamente solo nos queda sustituir. Aquí vamos a decir sustituyendo. Entonces vamos a decir que la carga, vamos a mover nuevamente la página, que la carga es igual a la fuerza. ¿Cuánto tenemos de fuerza? Nos dan un valor de la fuerza que es igual a 0.23 por 10 elevado a la menos 15 newton sobre el valor de la velocidad, que la velocidad es igual, vean que la velocidad es igual a 10 elevado a la 5 metros por segundo por el valor del campo que tenemos por ahí. El campo magnético es igual a 0.02 teslas multiplicado por el seno del ángulo. Como el ángulo dijimos que se encuentra de forma perpendicular, entonces vamos a utilizar un ángulo de 90 grados. Y ahora solamente nos queda efectuar. Vamos a decir entonces que la carga es igual, bueno, solamente voy a reescribirlo de arriba, 0.23 por 10 elevado a la menos 15 newton sobre, voy a efectuar primeramente lo de abajo, que dice que 10 elevado a la quinta por 0.02 por el seno de los 90 grados, y este es igual a 2000. Entonces básicamente todas las unidades de medida pasan tal y como están por teslas. Muy bien, entonces proseguimos y nos dice que la carga, aquí solamente nos queda dividir, y nos dice que la fuerza sobre, que es 0.23 por 10 elevado a la menos 15 entre los 2000, este es igual a 1.15 por 10 elevado a la menos 19. Como es carga, serían aquí coulomb. Entonces básicamente ese es el valor de la carga, ¿sí? La carga sería de 1.15 por 10 elevado a la menos 19 coulomb. Bueno, espero de que hayan comprendido estos ejercicios, y cualquier duda voy a habilitar por ahí un foro en la plataforma para que puedan consultar cualquier duda. Gracias.